Bueno, mis hermanos, tengan la amabilidad, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Amén. Él todavía sigue haciendo milagros, ¿cierto? Él todavía cumple lo que promete. El Señor ha sido bueno, hermanos. Y dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Gloria a Jesús. Una alabanza al Señor. Pueden sentarse, hermanos. El título del mensaje en esta hora es: la restauración de un leproso. Alabanzas a Jesús. La restauración de un leproso. Sabe que en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable y era una enfermedad que se iba comiendo el cuerpo, ¿cierto? En llagas, y se lo iba comiendo, como decir hoy que el cáncer que se lo va comiendo a uno por dentro, se lo va comiendo hasta que lo mata. Gloria al Señor. Esa era la lepra en aquellos tiempos. No tenía cura. El que fuera sorprendido dentro del pueblo con la lepra, dice que no podía tener contacto con nadie. Él no podía tocar a nadie ni nada, porque todo lo que tocaba, dice que quedaba inmundo. Así es, quedaba inmundo. Así que la situación no era nada fácil. Con nadie podía tener contacto. Y sabe, lo más triste que a mí me parece es en la forma como él tenía que salir por todo el pueblo, por todas esas calles. Tenía que salir gritando, oiga, gritando con voz en cuello, duro: soy leproso, soy leproso, soy leproso. Y todo el mundo lo miraba y todo el mundo le hacía el quite, porque no podía tener contacto absolutamente con nadie. Pero lo más triste que me parece es eso, que uno viene enfermo, a punto de morir, tener que salir, hermano, a divulgarlo a todo el mundo, a todos los que estaban ahí. Y algo también muy tremendo: no podía vivir dentro del pueblo, no podía estar dentro del pueblo. Había un lugar lejos del pueblo, por allá lejos, totalmente aislado de las demás personas, y por allá tenía que vivir hasta que muriera, hasta que muriera. Gloria al Señor Jesús. El pueblo lo consideraba prácticamente muerto. Oiga, el pueblo lo consideraba prácticamente muerto, sin esperanza, sin comunión social. Imagina uno bien llevado, bien enfermo, a punto de morir y no poder hablar con nadie. Uy, hermano, esto es muy tremendo. Exiliado y lejos de su familia, también de sus amigos. Para mí es una condición muy triste. ¿Ustedes qué opinan, hermano? Una condición muy triste. Gloria al Señor. Ser infectado con la lepra era sinónimo de muerte. Hoy,
La lepra es tipo del pecado. Y lo más tremendo es que el mundo está infectado. Y no pueden venir aquí, al pueblo de Dios. Están lejos, lejos de las bendiciones de Dios. Porque el pecado es así. El pecado es como la lepra, nos aísla. Nos saca lejos del campamento. Nos exilia de la presencia de Dios. Tremendo esto. Diga, tremendo esto. Gloria al Señor Jesús. El pecado siempre ha traído consecuencias muy tristes, consecuencias garrafales, feas. Mire, se dice que la lepra causaba dolor físico. ¿Sabe que el pecado causa dolor espiritual? Serio, causa un dolor. Y mucho más para alguien que de pronto que experimentó la salvación. Uy, vea, yo gracias a Dios en 26 años que vengo caminando con el Señor no he experimentado esto, pero he visto. Porque es que uno ha bautizado mucha gente. Yo he bautizado mucha gente, hasta se me perdió ya la cuenta. Pero varias personas de las que he bautizado que llegaron eran gozosos, fervientes en la iglesia y se apartaron. Yo los veía salir de la iglesia y los veía por la calle, hermano, en condiciones muy tristes. En condiciones muy tristes, porque la mayoría de esa gente se le esconde a uno. Se va como cumpliendo lo mismo que lo de la lepra, ¿cierto? Se tienen que estar escondidos. Así es el pecado. Exilia a la persona. Por eso cuando usted mira a Adán y a Eva cuando cayeron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Porque es que el pecado avergüenza. El pecado avergüenza. Entonces, la lepra causaba un dolor físico, causaba soledad, causaba angustia mental. Ser leproso era lo peor que le podía suceder a una persona. Y uno mira esto y lo lleva al contexto espiritual y uno dice, es lo mismo. Es lo mismo. Por eso ahí la persona tiene que tener un dominio muy especial o necesita la intervención de Dios. Sí, porque es que la persona por sí misma no es capaz. Necesita la intervención de Dios. Necesita que esa persona, él se preste, se disponga a ir a Cristo. Eso hizo usted, eso hice yo. La mayoría de los que estamos aquí lo hicimos. Tuvimos que reconocer, Señor, usted es el único que me puede sacar de esta condición. Aleluya. ¿Sabe que es el leproso el que tiene que venir a Jesús? ¿En serio? Mire, hermano, no es el médico el que busca el enfermo, es el enfermo el que busca al médico. Porque si fuera así, entonces ¿cómo haríamos pues? Para que el médico pudiera saber quién estaba enfermo. Sería imposible, ¿cierto? Pero es que es el enfermo el que busca al médico. Y mire lo que dice el verso 2. El verso 2. Y aquí vino ¿qué? Un leproso. Vino un leproso. Él vino buscando al único que lo podía sanar. Tremendo. Y aunque era una enfermedad que ya no tenía cura,
Pero él creyó que solo Jesús lo podía limpiar, y que eso era imposible. No había antídoto contra eso. No había medicina contra eso. Por eso los tenían que sacar fuera del pueblo y que se murieran por allá. Porque si lo dejaban dentro del pueblo, ¿qué pasaba? Contaminaba todo el pueblo. Se formaba una epidemia tremenda. ¿Sí o no? Como estamos hoy con el coronavirus. Empezó con uno y eso se regó, y mire, hermano, así era la lepra en ese entonces. Pero dice la palabra que el leproso, no Jesús, no es Jesús que vino al leproso, sino el leproso vino a Jesús. Y ahí está el versículo. Dice que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hubo un reconocimiento, pero también tenía claro su incapacidad que había en él. Y qué bueno es cuando uno reconoce: hay una incapacidad. Él tenía una incapacidad para ser sano. Él sabía que solo Jesús podía hacer el milagro. Porque es que, hermano, solo un milagro podía sanarlo. Porque no había medicina contra eso. No había operación contra eso. Allí solo se necesitaba la intervención de Dios. Un milagro. ¿Y qué es milagro? Es algo que sucede y que no tiene explicación. Y por eso, hermano, es que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es el milagro más grande que existe. Gloria al Señor. Él sabe que solo Jesús puede hacer el milagro. Y no demoró en acercarse. Gloria al Señor. No demoró a acercarse al único que lo podía ayudar. A Él sea la gloria, hermano. San Lucas capítulo 5, versículo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, era el mismo, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A Él sea la gloria, ¿cierto? El cuerpo de este hombre estaba lleno de úlceras por toda parte. Estaba quizás hasta maloliente, porque es que eso no solamente son las úlceras, las llagas, no, el olor que emanaba eso. Uy, hermano. La gente inmediatamente le hacía el desquite. Gloria al Señor Jesús. Le hacía el desquite porque el olor era terrible. Las úlceras que se veían allí, hermano, impactaban. Y por eso es que la gente, hermano, le corría. Tan lindo mi Cristo, ¿cierto, hermano? Y es que Cristo sí es lo máximo.
Gloria al Señor. Le había afectado la voz, la respiración, por causa de las úlceras en las cuerdas vocales. Los tendones estaban contraídos, las uñas deterioradas, las manos, los pies, el rostro desfigurado, y hasta la sensibilidad estaba perdida en este hombre. Por eso, hermano, como decíamos ahora, era un muerto en vida prácticamente. Muerto en vida. Y sabe, hermano, que en el campo espiritual, gloria al Señor Jesús, el pecado produce todo esto, hermano. Todo esto lo produce el pecado. Mas sin embargo, el leproso manifestó reverencia y humildad. Eso es lo que se necesita. Cuando alguien es sorprendido con lepra, necesita tener humildad y sencillez. La embarré. No. Es que tenga en cuenta, hermano, que ahora el problema no es el pecado. Es que el problema ahora es no reconocer. No reconocer el pecado. Ese es el problema de ahora. Gloria al Señor. El hombre dice: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué está haciendo con eso? Se está justificando y se está exaltando, como quien dice: no, pues yo soy el mejor. Y no es así. Ante Dios, hermano, ante Dios no se puede ocultar nada. No se puede ocultar nada. Porque aunque el hombre quiera esconderse, no puede. Me contaba una anécdota del avestruz, ¿cierto? ¿Sabe qué hace el avestruz? Me contaba el hermano y me hizo una risa. ¿Sabe qué hace el avestruz? Un animal tan grande. Y yo no sé, como que comete un error, ¿cierto? Comete un error el avestruz y se avergüenza tanto que abre un hueco en el desierto, bueno, abre un hueco en la tierra y mete la cabeza y cree que ya, y todo el cuerpo afuera, que para que nadie lo vea. Animalote de esos, abre un hueco en la tierra él mismo y mete la cabeza, que para que nadie lo vea. No, aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de eso, ¿cierto que no? Aquí lo que se trata es de tener esa humildad. Sí, hombre, me equivoqué. No, el que esté libre de pecado, lance la primera. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo este hombre? Manifestó reverencia y humildad ante el único que lo podía sacar libre, que lo podía sanar. Gloria al Señor. Mire el verso 2 otra vez. Dice que se doblegó ante Jesús. ¿Será que nosotros no nos tenemos que doblegar ante Jesús? Vea, todos los días cometemos errores. Y todos los días hay que decirle: Señor, perdóneme. Tan tremendo. Y cometemos varios errores y lo seguimos y lo seguimos. Y nos vamos a los pies del Maestro y sentimos sus caricias. Que Él se acuerda de que somos polvo. ¿Sí o no? Y sabe algo, mi hermano, tenga claro que el problema para Dios ahora ya no es el pecado. El problema para usted ahora ya no es el pecado, es no reconocerlo, no tener esa valentía de decir: pequé, perdóneme, Señor, láveme con su sangre. Ese es el grave error, que uno en medio de eso se va volviendo todo arrogante. ¿Sí o no? Y hace como el avestruz, mete la cabeza por allá y saca el cuerpo. Y no, nadie me ha visto. No coma cuento. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.
Dice entonces que se doblegó, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Es que póstrese ante Dios, hermano, que en Dios hay misericordia, que en Dios hay gracia, que en Dios hay bondad, que en Dios hay sanidad todavía. Vea, todavía Jesús sana la lepra. ¿O no es así? Todavía el Señor sana la lepra, todavía la sana. Pero es que este hombre se doblegó, se postró, gloria al Señor, se postró al ver al Señor. Y el Señor, al ver su rostro en tierra, Lucas 5:12, al ver el rostro en tierra, gloria al Señor, que él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Acto de humildad. Es reconocer. Ese texto está reconociendo ese hombre que solo Jesús lo podía perdonar y lo podía limpiar. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. En cada rodilla, esto significa humillación ante el único que lo podía sacar de toda esta condición. Porque es que San Marcos también habla de él. San Marcos capítulo 1 versículo 41. Estos tres evangelistas hablaron, Mateo, Lucas y Marcos, hablaron de este milagro. Parece que fue sorprendente en la forma como este hombre se humilló. Y esas palabras, que son pocos los que las dicen en un momento de este: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como quien dice: Señor, mi vida está en sus manos. Si usted no lo hace, yo me voy a morir. Eso quiere decir eso. Si usted no lo hace, yo me voy a morir. Si quieres, puedes limpiarme. Y San Marcos 1:41, San Marcos 1:41, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y Jesús, alabanza, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y ¿qué? ¿Y qué le dijo? Quiero, estoy encantado de hacer esto contigo. Yo lo quiero hacer. Yo escucho en esta mañana la voz del Señor que dice: yo te quiero limpiar. Así que, amigos, si usted toma la decisión hoy, el Señor lo puede limpiar. En las horas de la tarde vamos a tener un bautismo. ¿Qué va a hacer el Señor ahí? Limpiar ese pecado que hay en esa persona, justificarlo. Bueno, va a pasar un milagro grande en la noche, en la tarde. Es el milagro más grande que existe. Gloria al Señor. Y entonces le dijo el Señor: quiero. Oiga, quiero. El problema es el pecado. El problema no es el pecado, es reconocer. ¿Cierto, hermano Jorge? Reconocer que la embarré. Amigo, usted tiene que reconocer que la embarró. Yo tuve que reconocer que la embarré, ¿o no? Para que venga el perdón tiene que haber un reconocimiento, ¿o no es así? Para que haya perdón tiene que haber un reconocimiento. Reconozco mi pecado, ¿cierto? Como lo hizo David una vez. Yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Él quiso esconderse. Él quiso esconderse, ¿cierto? Porque lo primero que uno hace cuando pasa esas situaciones es esconderse. Lo hizo Adán, lo hizo David, lo hizo Acán, y lo hicieron varios hombres. Porque es lo primero que le dice el diablo a uno: no, escondete, nadie te ha visto. Vos quedó loco. No, ahí quédate callado. Eso no pasa nada. No pasa nada. Pero para que suceda el milagro, tiene que haber una humillación. Y tiene que haber un reconocimiento para poder que venga el milagro. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Mire qué actitud tan linda.
El leproso le rogó a Jesús. El leproso le rogó a Jesús. Lucas y Marcos dicen que pidió rogándole. Oiga, pidió rogándole. Gloria al Señor. ¿Y qué traduce todo esto? Súplica en busca de consuelo. Rogarle. Súplica en busca de consuelo. Por favor, ayúdeme. Si usted no lo hace, me voy a morir. Y ante una actitud de esas, hermano, es que esa es la debilidad de Dios, entre comillas, pues para que no me lo vaya a malinterpretar. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. El que a mí viene, créame, hermano, que el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. ¿Qué hiciste? Vea, ya has hecho lo que hayas hecho. Pero es que el que a mí viene, yo no le echo, no soy capaz de echarlo fuera. Alabanzas a Jesús, hermano. Demos gloria a Dios. Una petición acompañada de un sentimiento desgarrador. Si quieres, puedes limpiarme. Que es como la misma voz de Bartimeo el ciego, ¿cierto? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted ahora no tiene que salir por el pueblo diciendo soy leproso, no, usted tiene que salir diciéndole al Señor de rodillas, tenga misericordia de mí. Y Él lo hace. Tenga la certeza, tenga la seguridad que Él lo limpia, lo purifica, lo santifica, lo levanta y lo pone en alto. A David lo puso como rey. Pero es que hay dos cosas de dos hombres que fueron tristes. La actitud de David, tremenda. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Pero ¿cuál fue la actitud de Saúl? Pero hablemos de Saúl y de Judas ni hablar. Hablemos de Saúl. A Saúl le interesaba qué pensaba el pueblo de él. Por eso no, haga lo que quiera, pero no le diga al pueblo. No le diga al pueblo. El pecado que cometió Saúl fue tremendo. ¿Y el qué? Se encerró. Como quien dice, que no lo sepa el pueblo, aunque Dios ya lo sabía. Entonces le importaba lo que el pueblo pensara de él. Pero David, ¿qué dice? Ten misericordia de mí. A él no le importaba lo que pensara el pueblo. A él le importaba lo que pensaba Dios de él. ¿Cuál de los dos salió justificado? David. Gloria al Señor. Porque es que, hermano, cuando uno reconoce las cosas, es donde viene la sanidad. Es el enfermo el que busca al médico. Y el médico le dice qué tiene que hacer. Gloria al Señor. Demos gloria a Dios. Entonces era una petición acompañada de un sentimiento desgarrador del alma. Y ante tal condición, Dios no se rehúsa en ayudarlo. Dios no se rehúsa en ayudarlo. Esa es la clase de Dios que yo tengo. Así que no te preocupe lo demás. Amigo, no le preocupe lo que diga la gente. No, a usted no le interesa lo que va a decir su mamá, lo que va a decir su papá, lo que va a decir su esposo o su esposa, que son los primeros que van a empezar a oponerse. ¿Te vas a volver evangélica? De aquí te vas. Es que no te quiero volver a ver. Es que vas a tener problemas. Y empieza Raimundo y todo el mundo a oponerse. Pero es que a usted no le debe preocupar lo que diga el mundo. A usted le debe preocupar lo que piense Jesús de usted, y que es el único que la puede ayudar, es el único que lo puede sacar de tal condición. Alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor, hermanos. Demos gloria a Dios.
Demos gloria a Dios. Piense algo, iglesia, sobre esta expresión. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para mí es una actitud muy linda, ¿cierto? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta ante esa situación? El milagro. O sea, hermano, Dios nos lo sirvió todo en bandeja para que nosotros no suframos y para que nos vaya bien. Gloria al Señor. Y el milagro de inmediato se operó. De inmediato. Llegó el milagro de Jesús, lo hizo, tan. ¿Y cómo salió el muchacho? ¿Ah? ¿Cómo quedó? ¿Y cómo salió? Imagínese el gozo tan tremendo. No, es que cuando uno siente que Dios le ha perdonado, ay, hermano querido, es como si le quitaran de encima a uno, yo no sé qué peso tan grande, se lo quita el Señor de encima a uno y uno queda libre, hermano. Uno queda libre, viene el gozo, viene la alegría, viene la felicidad tan grande, hermano. Por eso, hermano, ante tal condición, lo mejor es doblegarnos ante el Señor. Aleluya, doblegarnos ante Él. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria al Señor. Oiga, su lepra desapareció. No hay pecado que Dios no perdone. Amigo, aun si usted ha blasfemado, Dios le perdona. Ya nosotros como creyentes ya es otra cosa. Si blasfemamos, ¿cierto? Entonces nosotros le conocemos, sabemos quién es Jesús. Pero cuando una persona viene del mundo, así haya hecho lo que haya hecho, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Porque lo que hacíamos lo hacíamos bajo ignorancia. No conocíamos nada de Dios. ¿Sí o no? Pero Dios es tan bueno, mi querido amigo, que no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no perdone. Cuando nos bajamos, cuando reconocemos que solo en Él hay perdón de pecados, es ahí donde el Señor extiende su mano para obrar. Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Hechos capítulo 3, verso 19 y 20. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Gloria al Señor. Entonces mire, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay un reconocimiento, no puede venir el perdón. Pero si hay un reconocimiento, viene el perdón. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque mientras uno esté metido en eso, eso es un peso tan grande que llevamos todos los días ahí. Y nos lleva congojados y nos lleva con angustia, con tristeza, donde quiera que vamos. Gloria al Señor. Pero como dice el Señor, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Si nos humillamos como este hombre, gloria al Señor. Pero si nos exaltamos, el que se humilla y el que se exalta será humillado. Puestos en pie, hermano. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cierre sus ojos, levante sus manos,
Dígale: Señor, gracias por este milagro tan grande que hiciste en mi vida. ¿Y por qué no hay donde estás, hermano? Ora por los amigos que están con nosotros en esta mañana. Que Dios se glorifique en las vidas de ellos. Un día el Señor comenzó la obra en nosotros, y yo sé que Dios ha iniciado una obra especial en ellos. Levanta tus manos y ora a tu Dios. Soberano Jesús, soberano Dios, soberano Rey. Gracias, gracias, gracias. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande en misericordia y en bondad, Dios mío. Mira los amigos que están con nosotros en esta mañana, Señor. Yo sé que tú puedes obrar en la vida de ellos, y también quitar el pecado que hay en sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.